Bienvenidos a La Silla Vacía, soy Daniel Pacheco, editor general. Muchas gracias a los que nos ven por Canal 1 en televisión y a los que nos siguen por el YouTube de La Silla Vacía. Hoy una investigación de la candidata del pacto histórico que ganó en la consulta interna con votos conseguidos con contrabando regalado de la DIAN. Estamos desde la redacción. Gerson Ortiz es periodista político en La Silla Vacía, cubre el Congreso y además es un gran investigador. Gerson, un gusto tenerlo por acá. Daniel, buenos días, ¿qué tal todo? Señor, felicitaciones por su premio Simón Bolívar. Muchas gracias a toda la familia de La Silla Vacía. Estamos muy contentos y a su trabajo como editor que No, señor, ayuda y nos impulsa. nos enorgullecen, sus éxitos nos enorgullecen. Un saludo a toda la gente de Huila, de donde es el gran Gerson Ortiz, que trae una potente investigación. A ver, es que esto tiene como muchos elementos interesantes. Es un caso puntual, pero que habla de cómo el gobierno y funcionarios del gobierno intervinieron en las elecciones del pacto histórico para ayudar a ciertos candidatos. La candidata desconocida del pacto que ganó con contrabando regalado de la DIAN. Camelia Zuluaga, casi 35.000 votos, desconocida en muchas partes del país. Una de las sorpresas electorales de la consulta del pacto del 26. Entonces, el pacto es importante aquí separar hombres de mujeres en términos de votación, como ellos hacen una consulta interna para acordar el orden de su lista y es una lista además cerrada y cremallera, ¿no? Entonces la consulta era muy importante para ponerse en una buena posición y ella con 35.000 votos, esta historiadora de la Universidad de Antioquia de 30 años, que nunca había... Graduada. ¿Así? Sí, se graduó en diciembre del año pasado. O sea, yo sé que nosotros los de la pública a veces nos demoramos, pero ella de verdad sí que se demoró. Pues no sé si arrancó a estudiar tarde, pero sí, digamos, su perfil profesional indica que está recién graduada de la universidad. O sea, esta mujer nunca había hecho política, nunca se había lanzado nada y se sacó 35.000 votos que la ponen como la séptima séptima de las más votada. mujeres. Por encima de un poco de figuras importantes de la izquierda, no sé, Isabel Zuleta, también antioqueña, que lleva 4 años en el Senado, y Camelia Zuluaga sacó más votos. Sí, Camelia Zuluaga, pues para redondear un poco la historia de Daniel, es historiadora, es antioqueña, nacida en Medellín. Digamos que era desconocida en la faceta política nacional. Sí. Y aún así, pues apostó por una candidatura al Senado que no es nada fácil. Supera en votos a Isabel Zuleta, supera en votos a Jael Quiroga, ¿no? De toda la vida de la UP, supera en votos a Robert Daza, un senador de toda la vida del Polo Democrático, supera en votos a muchos representantes a la Cámara actuales del pacto que querían dar el salto al Senado, como Andrés Cancimás, Eduardo Sarmiento, Alirio Uribe, por ejemplo. Entonces, cuando empezamos a notar, bueno, 35.000 votos, una desconocida, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿cuál es la opción? Influencer, como Wally, por ejemplo. Entonces, se la voy a poner para que la escuchemos. Ella tenía como una plataforma alrededor del tema de la educación. Esta es Camelia Zuluaga, muy probablemente senadora de la República, si el pacto histórico logra una votación incluso menor a la que sacó en 2022, ahora que vaya a las elecciones. Hola, mi nombre es Camelia Zuluaga, número 64 en la lista del Senado por el pacto histórico, la cual se llevará a cabo este 26 de octubre. Quiero invitarte a ti a que sigamos creyendo en el crecimiento de la región, en el crecimiento de nuestros territorios. Voy a tirar el spoiler, que es el hallazgo que usted trae en esta investigación. Ella logró todos esos votos, según confirmó usted, con varias fuentes, y tenemos una cantidad de evidencia para soportar eso por su relación con Luis Eduardo Ginás, el exdirector de la DIAN, el hermano de Ginás, que es pareja de Camelia, que se llama Luis Ginás. José Ignacio Ginás. José Ignacio Ginás, perdón. Y... No, lo que pasa es que entonces, les decía, empezamos a hacer la votación, no es una influencer como Wally fue a decir, llegó por el tema de redes, no es una persona conocida para decir, llegó como Pedro Flores, que tenía una estructura montada y que uno sabía quién era, entonces empezamos a rastrear votos y Camelia Zuluaga entonces saca votos importantes. En Antioquia, que son pocos, que es su tierra, que debería ser su fortín político, no sacan más de 3.800 votos. Le pongo ahí la tablita en la que tratamos de explicar la distribución regional, que es donde empiezan a aparecer como todas las preguntas. Sí. Entonces se sacó 34.600, 35. Entonces en Antioquia, que es su tierra, se saca 3.857 votos. Con esos son los votos, ¿sabe de qué hubiera quedado? De 100. En la lista del Senado. Entonces empezamos a rastrear y empezamos a notar un patrón y es, saca votos en Córdoba,
que es una tierra complicadísima, ¿no? De políticos de carrera tradicionales, de compra de votos. Saca votos en Tumaco, Nariño, tiene que llegar a Tumaco con plata para sacar votos. Saca votos en Cúcuta, donde ni siquiera Camelia conocía, ni siquiera viajó, etcétera, y empezamos a notar el patrón. ¿Y qué hay detrás de ese patrón? El apellido Ginás. Entonces, el apellido Ginás es Luis Eduardo, que usted mencionaba, de Ciénaga, de Oro, Orense. Sí, de allá es Petro. Allá es Petro. Él es ex M19 también como el presidente. La familia tiene vínculos, tuvo vínculos políticos con el M19, Luis Eduardo Ginás como tal no, pero conoció a Petro, ¿no? Por ese tema Orense. Petro lo tuvo. Orense es el gentilicio de Ciénaga de Oro, que es un pueblo relativamente pequeño. Relativamente pequeño, pero importante para el presidente. Donde nació el presidente y se trasladó muy joven a Zipaquirá, que fue donde se crió, o según Jorge Robledo. No, según Jorge Robledo no. Entonces, Ginás asume un rol muy importante con Petro. Fue primero el director de la unidad de análisis y el tema financiero, la UIAF, Sí. ¿no? Que es la que supervisa los movimientos financieros del país, la que publicó el informe reciente que dice que Petro tuvo gastos en Portugal, etcétera. En un desperdiciadero. Pero bueno, solo 200.000 pesos. Bueno, son gastos personales del presidente, es verdad que se gasta su plata. Fue director de la DIAN, es decir, tuvo dos cargos paralelos, Daniel, son posiblemente los dos cargos más importantes en el gobierno nacional, porque se está vigilando la plata. Claro, en el sector financiero del gobierno nacional, la UIAF es una unidad que le da básicamente acceso a saber cuánta plata tiene todo el mundo, ¿no? Ustedes se pueden meter a las cuentas de... rastrearlo. Tengo un amigo que me dice que ese es su cargo soñado porque se puede meter a averiguar cuánta plata tienen sus amigos realmente. ¿Y en qué se la gastan? Y en qué se la gastan. Entonces Ginás tenía ese cargo en la UIAF y al mismo tiempo Petro le encargó la DIAN a principios de este año. Claro, él estando en la UIAF hace lo de publicar Pegasus. lo de Pegasus, la plata que se pagó en efectivo por este software espía israelí durante el gobierno de Iván Duque, lo que le costó a la UIAF la suspensión de como el organismo internacional porque reveló información confidencial. Entonces Ginás se había convertido en una persona muy importante para Petro. Sí. ¿No? Y entonces, como muchos funcionarios claves de este gobierno, se metió en política. Entonces tuvo como candidata a Camelia Zuluaga. Y entonces, ¿qué puede hacer un director de la DIAN para hacer política? Le voy a poner aquí una de las cosas que es como una de las más llamativas que usted encuentra, que es regala el director de la DIAN el contrabando incautado y con un criterio político que vamos a ver termina siendo calcado a los votos de Camelia Zuluaga, va de pueblo en pueblo con políticos y políticos regalando este contrabando. Este es en un pueblo de Córdoba. Hoy estamos en el municipio de Cereté como Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, representando a 17.000 funcionarios que tiene la entidad y que esperamos que hoy esta mercancía que está entregando la Dirección de Impuestos, producto de las aprehensiones que ha hecho las aduanas del país, puedan ser o puedan beneficiar a personas vulnerables, a familias vulnerables del municipio de Cereté que han sentido la ola invernal más que nunca. Y entonces, ese es Ginás en Cereté, Córdoba. Entonces, ¿qué hace Ginás? En plena campaña del Pacto Histórico para la consulta del 26, hace unas giras claves en Tumaco, en Córdoba, y va a entregar mercancía de la DIAN. Y ahí vamos a poner unas foticos de Córdoba mientras usted Entonces, explica. Por ejemplo, en Córdoba hablan de que entregaron mercancía a unas 10.000 familias, se beneficiaron 10.000 familias, ¿no? ¿Qué es esta mercancía? Eso va desde telas, zapatos, ollas, electrodomésticos, ropa, etcétera. Ah, pues es cemento, teja y tamal, pero... Versión DIAN. Versión DIAN. Y versión oficial. Claro. Que digamos en este sentido no es ilegal en el sentido de que están entregando cosas que son incautadas porque son de contrabando y la DIAN pues lo que hace es devolvérselas a la gente del común. Lo que pasa en este caso, Daniel, es que Ginás hace justo estas giras y se gana el apoyo de estos alcaldes y de las asociaciones y de las juntas de acción comunal y de grupos de madres cabeza de hogar, donde posteriormente Camelia Zuluaga, va y recoge votos. Usted habló con varios senadores y congresistas cordobeses que le dijeron que Ginás les preguntó, es como, tengo este contrabando, ¿dónde quieren que se los pase? Entonces hablé con varios cordobeses que siempre son muy amables porque entienden cómo funciona la política en este país. Entonces le explican a uno cómo funciona la política. La cara oscura de la política. No, la cara real de la política.
Entonces uno me decía que se había encontrado a Ginás en el aeropuerto y que le decía, y que Ginás le dijo, oiga, tengo un montón de cosas, postúleme pueblos donde usted quiera que yo lleve mercancía y esto es un gana-gana político. Y así se estaba ganando los políticos Ginás. Claro, la intención posterior era, venga, ya que le hice ese favor, hágame usted ese favor y ayúdeme, endóseme en votos a una candidata que tengo que se llama Camelia Zuluaga. Entonces Ginás se fue, decía usted, a Córdoba y aquí también a Tumaco regalando cosas donde meses después, semanas después. No, días después. días. Ni siquiera fueron meses, es que fue en plena campaña, coincidió mucho. Entonces en Tumaco, estas fotos de Tumaco, allá llegaron con un montón de toneladas, no sé cuál es la cantidad, no me acuerdo. De telas. De telas. Estas son unas asociaciones como de madres y el alcalde, Félix Senado, que es de Tumaco, y posteriormente el alcalde da la instrucción a sus concejales y amigos, hay que ayudarle a Camelia. Y entonces, para hacerle favor al doctor Camelia, la historiadora paisa que nunca pisó Tumaco, después se sacó ¿cuántos votos allá? En Tumaco sacó 4.775 votos. O sea, más del 10% de su votación. O sea, usted sacar votos en Tumaco, le decía, y hablaba con muchos políticos de Nariño, del Cauca, del Valle, y uno me lo decía en términos muy puntuales, al Tumaco se entras con plata. ¿Qué dijo Ginás cuando usted le preguntó? ¿Qué dijo Ginás? Me dijo que no se iba a referir a eso, que eso eran chismes, especulaciones, etcétera, que él no se metía en campañas políticas desde el 2022. Pero fíjese que a partir de esta investigación, con lo de Camelia, después nos llegaron más denuncias que nos señalaban que Ginás también intercedió por una candidata a la Cámara de Antioquia, que fue la más votada, y que hay indicios de que también hizo la misma operación de contrabando, amigos, etcétera, en otras regiones del país. No solamente contrabando, también hay una denuncia de compra de votos en Cúcuta, ¿no? Ella tampoco visitó Cúcuta y allá sacó... Pasó el umbral de los 1.000 votos, es Sí. decir, entre Cúcuta y Los Patios, que es el pueblo que está al lado, básicamente es el patio de Cúcuta, Los Patios, saludos a la gente de Los Patios, sacó casi 1.500 votos. ¿Por qué son relevantes esos votos en Cúcuta? Porque el norte de Santander no es una tierra petrista, Sí. ¿no? No es una tierra del pacto. Y sacar votos allá es usted llegar con estructuras. Entonces allá hay denuncias, y se lo cuento porque políticos de norte de Santander me mostraron chats en los que contratistas, amigos con los que hacen campaña todas las veces les decían, oiga, hágame un favor, préstame un líder este fin de semana, pago 20.000 el voto. Y salió en un post de Facebook incluso. De hecho, cuando Camelia saca un post como alegrándose y agradeciendo por los 34.600 votos, alguien desde Cúcuta le dice, oiga, Franci 5406, aquí en Cúcuta nos pidieron votos por usted y por cada voto daban 30.000 pesos. Cuando fuimos a reclamar, nos dijeron que pruebas si ellos, la logística que nos contrataron, sabían que no se podían tomar fotos. Este es como todo el esquema de compra de votos que usted tiene que llegar con la foto de su voto para que se lo pague. Claro, entonces no había cómo mostrarle eso, pero también descubrimos y nos contaron que, por ejemplo, en el norte del Valle del Cauca, en un pueblo que se llama Icalá, donde Camelia sacó la mayor votación, también sin ser conocida, a los votantes les daban una instrucción con el numerito ya. Sí. Como no la conocían, no sabían quién era ella y no tenía por qué conocerla, entonces la gente de la alcaldía, del hospital, las movilizaron con el numerito. Le dijeron, este es el número por que usted tiene que votar. ¿Qué dice ella? ¿Qué dice ella? Inicialmente la buscamos. Sí. Nos dijo que le mandáramos todas las preguntas por escrito, se las mandamos, no nos contestó, pero posterior a la historia nos respondió y dijo que los votos de ella eran votos de opinión, que eran votos de educación, de gente que se conectaba con ella por el tema educativo, que en Córdoba tuvo una fórmula a la Cámara de Córdoba, Sí. que fue la que le ayudó a conseguir votos allá, pero pues no hay registros públicos, Daniel, de que ellos hayan hecho como esa alianza pública para decir que le movió votos. Y que al final su relación con los Ginás, ella dice que Luis Eduardo no tuvo nada que ver y que con José Ignacio lo que tiene es una asesoría administrativa y jurídica que simplemente fue eso. Los votos, dice ella, los votos de Sagún, Ciénaga y Tumaco se explican fácil. La educación conecta con todos los territorios. Mi historia entre Caucasia y Cereté, mi trayectoria en Colombia Humana y el trabajo serio de mi fórmula Ezio Montes hicieron que la propuesta fuera adoptada por las comunidades. Sí. Esa es la respuesta oficial de ella. Esto obviamente empieza, los primeros afectados son los mismos
congresistas del pacto, ¿no? Los que no les ayudaron desde el gobierno, los que no tenían de cuñado al director encargado de la DIAN. Isabel Zuleta trina lo siguiente: esta es una de las senadoras superada por Camelia Zuluaga. En su tierra, que también es paisa, En su además. tierra. Esto no se trata de los votos por votos, se trata de un proyecto político que busca superar las desigualdades e injusticias. En rechazo a estas presuntas prácticas que nos llenan de vergüenza, y le solicito al pacto y en especial a la Colombia Humana que tome las medidas pertinentes. Claro, entonces esto hay que ver, Daniel, en qué termina, en el sentido de que, pues, si bien Camelia se ganó su lugar en la lista cerrada del Pacto al Senado, ¿De 16 más o menos? está más o menos de 16, porque acuérdense que Carolina Corcho entra a ser la cabeza y Sí. a partir de ahí empieza a ser cremallera. Carolina Corcho, Pedro Flores, Caicedo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Camelia está de 14 para 16. Sí. Pero la lista del pacto todavía no se ha presentado oficialmente ante la registraduría. Claro. Y eventualmente la Colombia Humana, que fue el partido que la avaló, puede empezar una investigación interna para definir, venga, si pasó, no pasó, aquí qué hubo. Y seguramente Isabel Zuleta, que tiene una confrontación interna en la Sí. Colombia Humana, pues va a usar esa conversación. Gerson, y más ampliamente, en lo que hemos dicho, el Pacto Histórico sacó una votación muy importante en octubre en estas consultas internas, que obviamente hoy además se ve incluso más grande porque la derecha está problemada en que ni siquiera se pueden poner de acuerdo para hacer una encuesta, y entonces ya ni siquiera hay suficiente democracia interna para hacer una encuesta, ¿no? Y los otros se sacaron casi 3 millones de votos en una 3 millones consulta. de votos y una consulta fría y ahorita vamos a tener Pero que impulsar un candidato presidencial. como el La que espera. pregunta es, ya Ginás regaló el contrabando y salió de la DIAN, y ahorita le pregunto sobre esa salida, pero ya salió de la DIAN, ¿hay alguna posibilidad de que esos mismos 30.000 votos, que eran como votos prestados, comprados con contrabando o con plata, según la denuncia de Cúcuta, que eso se vuelva a poner en marzo de 2026? Eso lo hablábamos hace unos días y es los votos prestados del pacto. Esto es Nariño, esto es Córdoba puntualmente. Es decir, ahí, Daniel, está la duda de, claramente para esta elección fría hubo votos prestados. No sabemos cuánto ni lo podemos dimensionar, pero también hay que poner el contraste de que fue una elección del 7% de la población que participó. Sí. Hay que ver en marzo, ya cuando participe el 100%, que hay una elección abierta, que hay otros incentivos, que hay una consulta, si se trasladan esos votos o no, si el arrastre de Iván Cepeda va a ayudar, si el arrastre de la consulta va a ayudar, o si el gobierno, como ya lo estamos notando en este caso puntual, se va a restiar y va a mover toda la estructura del Estado, ¿no? Que incluye plata, puestos, subsidios, etcétera, para tratar de mantener por lo menos esta buena votación al Senado. Y termino con qué pasó con Ginás. Ginás salió como encargado de la DIAN, y hay varias versiones sobre su salida. ¿Cuáles son? Entonces, Ginás sale justo a 2 días de las elecciones de la consulta del Pacto Histórico. Me contaron que Estaba como director encargado, ¿no? estaba director encargado de la DIAN y de la OIA. Ok. Los 2 cargos clave, los que hablábamos al principio. Me contaron que Petro le había pedido la renuncia cuando estuvo en Bélgica, como en septiembre. Siempre Petro pide la renuncia como un mes antes para que hagan todo el protocolo, etcétera, etcétera. Hay versiones encontradas de por qué Ginás salió siendo el corazón de Petro. Sí. Una, que estaba encampañado. Sí. Y entonces a Petro le llegaron quejas de que este man estaba favoreciendo a ciertos candidatos, Sí. en este caso Camelia Zuluaga. 2, que hubo gente del entorno muy cercano de Petro, todos estos viejos militantes del M19, que hablaron que Ginás estaba en cosas raras, Sí. ¿no? Augusto Rodríguez, Lemus, Sí. etcétera. Y la tercera versión es que ya Petro le perdió la confianza a Ginás. Entonces hay versiones encontradas. En todo caso, Ginás salió, pero va a tener posiblemente senadora. Gerson, gran investigación, un microcosmos que habla un poco de lo que pudo haber sucedido también en otras regiones. Así que muchas gracias por esto. Muchas gracias a ustedes por ver este canal. Suscríbanse si les gustan los contenidos de La Silla Vacía. Nuestra audiencia y cultivar esta audiencia en YouTube ayuda a que nos sostengamos y podamos seguir haciendo periodismo independiente. Así que agradecemos a cada seguidor y nos vemos con más contenido esta semana. Que estén bien, chao. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.